Hola, hola. Yo, Ramón, yo sí. quería preguntarte Bienvenido, referente amigo. a, por ejemplo, la entidad que en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation, que se encarga, sin ánimo de lucro, se encarga de defender un poco Internet como un espacio para compartir cultura y mantenerlo así. ¿Sería posible o existe alguna entidad similar en España? Y si no existe, ¿por qué y qué haría falta para que existiese? Sí. No existe ninguna equivalente y se ha intentado muchas veces. Yo he estado en los círculos de personas que han hablado alguna vez de esto. Pero la verdad es que nunca se ha dado el paso. Falta de dinero, falta de tiempo y al final no se dio y es fundamental. Esto que tienen en Estados Unidos es para envidiarlo, pues aquí no lo hay. Aquí se creó XGAE, que al final se cambió el nombre a X, que no es la EFF, ni mucho menos, pero que ofrecen algún servicio por lo menos de asesoría y que funciona bastante bien, pero no tenemos un sistema de defensa legal potente al que poder acudir. En España no existe. Alguna vez he estado en esos círculos donde se ha hablado, nunca se dio el paso. Bueno, se oye bien. Acaba de comentar. Sí. Habla, se te oía bien. Acaba de comentar que el sistema de retribución en la web mediante un clic, eso sí se llama Flutter, y fue Flutter. Mediante un clic, no digo mediante un clic, ¿eh? No era ese el sistema, no era un sistema mediante un clic. Lo que proponía Richard Stallman y William Fisher era un sistema por el cual, mediante unas marcas de agua, se sabría cómo se ha difundido una determinada obra y luego a través del propio Estado y a través del dinero recaudado por la licencia general opcional se distribuiría en función de cómo han sido proporcionalmente difundidos. Sí, pero mi pregunta era, el fundador de Flutter, que es uno de los fundadores de Tigerspace, que es Peter Schultz, dijo recientemente que ya se había tirado la toalla, porque había visto tantos servicios de Internet caer en Megaupload y más, que ya básicamente existía de ellos. ¿Cree que diría a la gente que como aplicaciones se rinden y no quieren seguir porque ven servicios que se caen de las opciones que disminuyen? ¿Te refieres entonces a páginas que lo que hacen es alojar contenido como Megaupload, RapidShare, etcétera? Nada que decir, pero es que esas páginas ni siquiera creo yo que sean el paradigma de la cultura libre. Es decir, son páginas que tienen un gran almacén donde la gente puede subir contenidos y que fueron atacadas fundamentalmente contra Megaupload, lo que creó un efecto cadena que hizo que muchas otras cerraran y hoy en día hay una gran cantidad de ellas que siguen funcionando con normalidad. En mi opinión, incluso si consiguieran cerrar estas páginas, que bueno, es posible porque está centralizado y hay nombres y apellidos, eso no cambia la realidad y la realidad es que mientras existan las redes peer-to-peer siempre existirá el intercambio. Que yo le quería preguntar sobre, puesto que en Alemania también hay una ley muy restrictiva sobre las descargas y hay penas durísimas, escuché que en las redes peer-to-peer había como abogados que subían archivos trampa, digamos, para pillar a los que se los descargaban, rastrear sus IPs y denunciarlos. ¿Sabe usted algo de esto? Era por preguntarle. Si se está haciendo aquí, No, bueno, que si ha oído usted algo de esto en Alemania o si podría pasar aquí también. he oído lo que pasa en Alemania, las leyes no solo en Alemania, sino en Alemania, en Estados Unidos, en España, están tendiendo por esta cuestión que hablábamos de los costes de exclusión, y esto es un coste más, en la reforma legal para hacer cada vez mayor el castigo para conseguir así una disuasión por medio del miedo. O
según mi experiencia, tanto en España como en cualquier país, eso tiene un efecto muy reducido en el tiempo. Lo que suele suceder es que se aprueba la ley consigue el efecto del miedo durante un tiempo determinado y luego todo vuelve a la normalidad. Hasta tal punto es así que Bert dijo que para poder intentar medio controlar esto había que sacar una ley de propiedad intelectual cada 3 meses. Es equivalente a decir no se puede controlar. Si tú tienes que sacar una ley con la complejidad que tiene sacar una ley, y más una ley de propiedad intelectual, cada 3 meses, si tú estás diciendo que para controlar esto hay que sacarla cada 3 meses, trimestral la ley, pues sencillamente estás admitiendo la derrota, estás diciendo que no se puede. A ver, una pregunta, David. Google también enlaza a contenidos que están protegidos. Incluso hay otra serie de cosas como Drive que también se utilizan para alojar, es decir, no solo enlaza, sino que también aloja. Son ejemplos, pero evidentemente a través de Facebook, a través de YouTube y de otra serie de historias también ocurre este tipo de casos. ¿Qué diferencia de trato ha habido con respecto a la gente que tú has defendido? Porque a ellos no los han denunciado, que yo sepa. Bueno, la diferencia que existe cuando la persona que tienes enfrente es otro gigante. Es decir, Google es uno de ellos. Lo que ha hecho la ley de propiedad intelectual es prácticamente decir, perseguiremos a todos los que enlacen, pero si no eres Google. Porque básicamente es que lo han descrito. Lo que hace la ley de propiedad intelectual es decir que se persigue el enlace o la localización o facilitar la localización de las obras, lo cual va más allá del enlace, siempre y cuando no se trate de un buscador que de una forma neutral y automática te genera un listado de resultados en función de las búsquedas introducidas por sus usuarios. Ya está. Google tranquilo y para casa. Hicieron bien porque cuando hicieron lo de la tasa Google lo que hizo fue pirarse. Dice, vale, me introduces una tasa para que yo pague por tener Google News. Ahí sí fueron valientes aquí. Venga, vamos a hacer que Google pague. ¿Por qué? Por mandarnos visitas. Desde Google News va a pagar a los periódicos. Vale, me parece un concepto muy razonable. Lo introducen, Google se va, Google News se pira de aquí, ya no hay Google News y se quedan. Nosotros sin Google News sin presencia en España y los editores de periódicos sin un duro porque Google News se ha ido. Strike. O sea, es que lo sabía todo el mundo, pero hacen las leyes gente, pues, no sé, gente de 80 años, gente que cuando ve una película descargada de internet la rebobina cuando ha terminado de verla. Y entonces pues te hacen este tipo de cosas. En cuanto a YouTube, sí ha sido demandado. Fue demandado por Telecinco, porque decía que tenía programas de estos, los programas culturales de Telecinco estaban en YouTube. Y los demandaron y lo que ocurrió fue que nada, ganó YouTube, porque decía que nuestra ley, es verdad, el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, dice que los que alojen contenidos que son aportados por los usuarios del sitio no son responsables hasta que tengan conocimiento efectivo de la existencia e ilicitud del contenido, de los contenidos que alojan. Por lo tanto, cuando un sitio web está formado por las aportaciones masivas e incontrolables de sus propios usuarios, el titular de ese sitio no es responsable de lo que aloja hasta que alguien le dice, oiga, tiene usted eso aquí, de forma fehaciente y que deje prueba, tiene usted algo aquí. Desde ese momento, si no actúas con diligencia para retirarlo, eres tú responsable, porque sabiéndolo no lo quitas. Pero como no era el caso, como esto era sencillamente una demanda por tener contenido de Telecinco, se desestimó la demanda en primera y segunda instancia, siendo firme. Quería hacerte una pregunta que entiendo que puede ser un poco complicado contestarlo así, pero para saber tu opinión. ¿Existe en Almería un trabajo de fin de grado que derivó en un proyecto de software libre
bastante interesante en el que se hace streaming a través de una red P2P, del que, por ejemplo, también participó en una oferta de becas de trabajo de Google que se llama Summer of Code. Y claro, eso me plantea, si un proyecto es software libre y tiene muchos colaboradores y muchos desarrolladores de todas partes del mundo, si ese proyecto, que evidentemente potencialmente terminaría infringiendo leyes de copyright, porque en algún momento alguien dentro de la red va a querer compartir algo con derechos, eso se intentaría perseguir y podría tener, es decir, se perseguiría a los autores del programa, sean estos colaboradores ni remunerados, sin ninguna intención de ganar dinero y siendo, por ejemplo, qué decir yo, gente de Rusia, gente de Estados Unidos, se perseguiría a todos por igual. A ver, aquí hay dos cuestiones. Una, la teoría y otra, la práctica. Desde el punto de vista teórico, si esto fuera una infracción, también habría que discutirlo, se perseguiría a las personas que cometen la infracción, que siguiendo el nuevo artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual es a todo aquel que contribuya a una infracción de un tercero. ¿Quién contribuye a una infracción de un tercero cuando se crea un programa? Si seguimos el caso de Pablo Soto, ahí lo tenían claro, el creador del programa. Aquí la única diferencia con tu caso es que es uno y muy bien identificado. Por lo tanto, desde el punto de vista legal parece bastante claro. Los destinatarios de la acción legal serían los creadores del programa, igual que en el caso Soto, y aquí no hay ninguna diferencia más allá que la cantidad y dispersión de las personas que han participado. Eso en cuanto a la teoría. La práctica hace difícil que esto pueda hacerse por varias cuestiones, porque es difícil localizarlo, porque son muchos, porque se pueden plantear cuestiones de la falta del litisconsorcio pasivo necesario, es decir, que estén en el pleito todos los que realmente deben estar para que no se dicte una sentencia que afecte a alguien que no está aquí. Cuestiones de competencia territorial, es decir, y aparte también la cuestión de ¿para qué? Porque si es software libre, el código está fluyendo en Internet, no vas a parar absolutamente nada. Te cepillas a estos tíos, mañana te sacan otro. Por eso Emule va a vivir por los siglos de los siglos, porque saben que es intentar estrangular el aire. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, lo que te he comentado, desde el punto de vista práctico, me temo que es difícil. Hola, has dicho que estabas aquí porque era imposible ganar al gigante sin poder hacer las leyes. ¿Cómo sería una hipotética ley Bravo? ¿Qué premisas principales tendría? Ley Bravo. La ley Bravo. A por ellos. Bueno, yo he tenido ocasión de participar en el programa de Podemos. Lo que planteamos en el programa, en estas cuestiones, es, siguiendo esos principios que comenté antes, de que nos parece esencial que la ley tiene que tener dos premisas. Una es proteger el interés de los ciudadanos a acceder a la cultura con la mayor libertad posible y proteger el interés de los ciudadanos, no de la industria, sino de los propios ciudadanos, a que se sigan creando obras intelectuales, para lo cual es necesario el sostenimiento de los autores con dignidad para que no sea un hobby a la hora de crear, sino que puedan dedicarse profesionalmente. Siguiendo esas dos premisas que tenemos muy claras, hablamos de, primero, fomentar, no solo con ayudas económicas, sino también con mediación entre los distintos actores, fomentar las plataformas de acceso legal para que se vayan creando nuevas plataformas de acceso autorizado a las obras, que entendemos que es lo que puede conseguir que se deje de utilizar en parte esa y que conseguir alguna remuneración. Siguiente, derogar la ley Sinde. Viene en el programa tal cual, porque no todo vale, sencillamente. Abandonar la vía represiva para la persecución de las descargas sin ánimo de lucro. El desarrollo de mecanismos de gestión transparente para las entidades de gestión como SGAE. Ahora hemos visto todo este proceso que Ramoncín ha ido como acusado junto a José Neri, a
procedimiento de esta operación Saga? Bueno, pues sin perjuicio de que obviamente presumo inocente a todos los acusados hasta que se diga lo contrario, eso no quita que la Comisión Nacional de Competencia dijo que había que hacer determinadas cosas con las entidades de gestión, entre ellas que hubiese mayor democracia interna, que hubiese una gestión transparente o más transparente de tanto el dinero que se reparte como de cuál es el criterio para repartirlo, y la relajación de los requisitos necesarios para crear entidades de gestión, porque hoy en día hay 8 entidades de gestión y cada una se dedica a un tipo de derecho concreto, de tal manera que tienen el monopolio sobre ese tipo de derecho, solo puedes ir a esa entidad de gestión. Esto además plantea un problema, no ya de competitividad, sino también un problema con los creadores copyleft o creadores que se adhieren a licencias como Creative Commons, que ven que determinados derechos que solo pueden ejercerse a través de estas entidades de gestión se quedan sin ellos porque no pueden asociarse a esa entidad de gestión y seguir siendo Creative Commons. De tal manera que lo que nosotros planteamos en el programa es que se puedan crear nuevas entidades para que sean específicas de autores copyleft o Creative Commons y puedan ejercer esos derechos. Y tenemos también la ampliación de los usos legales y gratuitos en la enseñanza, también de las obras derivadas, porque aunque parezca mentira, hoy en día hacer un fan art gratuito, donde haces un tráiler porque te gusta Star Wars y haces un tráiler creado por ti sin ganar nada como mero homenaje, eso es técnicamente una infracción de propiedad intelectual y te pueden demandar y te pueden pedir dinero por ello. Y el dinero ni siquiera es el daño causado, que es cero, sino que la ley de propiedad intelectual permite que el daño sea la cantidad que le habrías pagado a los titulares de los derechos si te hubiesen autorizado a hacer ese tráiler, lo cual ya nos lleva al terreno de lo absolutamente desconocido y del temor para no seguir creando en ese sentido. Y también la ampliación del concepto de copia privada, que es aquel concepto que dice que teníamos hasta hace no mucho y que hoy en día es un muerto en la ley, que era ese límite a la propiedad intelectual que decía no se puede copiar como norma general, pero sí se puede copiar en determinados casos, y uno de ellos es cuando la copia es para uso privado y sin fin lucrativo. Y las directivas europeas dicen ese derecho a copiar sin fin lucrativo tiene que estar asociado a un sistema de remuneración. Nosotros aquí no podemos decir cuánto se amplía la copia privada porque estamos a la espera de que el Tribunal Supremo determine la cuestión de la remuneración y estamos a la espera de ver lo que dicen. Obviamente nuestra intención será ampliarlo cuanto más mejor. Bueno, acá la última, ¿vale? La última y lo dejamos descansar, que aún queda unos cuantos días de campaña y tenemos que conseguir que llegue para poder hacer esa ley. Bueno, me imagino que es un salto a lo mejor de temática, pero como se había hablado de Monsanto y tal, pues sí también podían ayudar en ese tema. Respecto a esa biopiratería que existe, si no me equivoco, se está regulando a nivel europeo, pero a nivel nacional se podría hacer algo, podría a lo mejor detener lo que sea esa biopiratería. Pues sí, la única manera de detenerlo es introduciendo leyes que digan que la vida no es patentable. O sea, sencillamente así. Parece que hoy en día es casi de sentido común que sean los propios tipos que quieren ser propietarios de algo los que digan qué cosas son una propiedad. Y eso nos lleva a disparates como ponerle un impuesto al sol o disparates como decir que la vida también es patentable. Esto nos lleva al terreno del principio, que es esa ansiedad que tienen los propietarios de cualquier producto del conocimiento a ampliar cada vez más los límites de la propiedad intelectual. Esto, cuando empezó las leyes de propiedad intelectual, era impensable que se ampliaran así. Al principio era para los libros con unos límites de 14 años, que es lo que decía el Estatuto de Santa Ana hace 3 siglos, y eso ha ido cambiando hasta el punto de que ya no son los libros, sino que ya lo seguimos ampliando hasta un poco medio las ideas, que es lo que son las patentes de software, al fin y al cabo,
no deja de ser intentar patentar las ideas, de ahí lo pasamos a patentar la vida y de ahí lo pasamos a la locura de que el silencio tiene propiedad intelectual. En definitiva, ¿cómo se hace? Pues negándolo, diciendo, mire usted, yo sé que para usted sacaría un rendimiento económico magnífico el inventarse que esto puede ser una propiedad. Y como me invento que esto es una propiedad, también digo que yo soy el propietario. Y le ponemos aquí una cerca y a partir de aquí lo exploto. ¿Cómo se puede parar eso? Diciendo que no es una propiedad y que además usted no se puede hacer propietario de eso, porque hay, y además nuestra Constitución es muy clara con eso, cuando la Constitución define la propiedad privada, dice que la propiedad privada está integrada por el provecho particular del propietario y la función social que está destinada a la cosa a servir. Las dos cosas. No como límite, no como limitación externa, sino que es que forma parte del propio concepto. Cuando entramos en un terreno tan sensible como el que me estás hablando, parece bastante claro, ¿no? Esto no puede ser una propiedad. Yo creo que es simplemente así, negándolo. Perdona por el rabio comparativo, que yo no me dedicaba a esto, yo venía a ver Vale. Me gustaría hacerte una pregunta nada más. Sí. ¿No crees que habría que hacer...? Yo soy autor, ¿vale? O sea, yo estoy en las GAE y hago contenidos y estoy, en fin... Lo que quería decirte es que creo que hay algo que todavía tenemos que dilucidar y es que no todo es cultura. Quiero decir, hay que hacer un apartado de lo que es ocio y de lo que es cultura, que hay una línea muy amplia, pero que evidentemente hay que delimitar. Sí. Porque no todo es cultura, ni todo el ocio es cultura, ni toda la cultura es ocio, ¿no? Sin duda. Y entonces ahí es donde yo creo que deberíamos también incidir, primero con la educación, ¿no? Y luego también me hubiera gustado también que por tu parte hubieras hecho algún pequeño reflejo de la defensa de la propiedad intelectual. Quiero decir, si es que tienes alguna defensa de la propiedad intelectual, porque hasta ahora lo que has hablado son interfugios, problemas que ha habido legales, faltas, por supuesto, legales, en las que tú has entrado como abogado para poder escabullir o defender a tu protegido. Pero los que no somos ni Monsanto, ni somos Warner, ni somos y que hacemos contenido, nos hemos quedado con los pantalones bajados, ¿no? Quiero decir que tenemos una indefensión muy grande por parte de todo el mundo. Y los pequeñitos, que somos los que vivimos de esto como podemos, no estoy haciendo propaganda, pues realmente estamos como fuera de sitio, ¿no? No sabemos cuál es la industria ahora mismo, antes sabíamos muy claro cuál era el objetivo, cómo podíamos poner contenidos y cuál iba a ser el rédito. Por cierto, propiedad intelectual siempre es en tanto en cuanto haya lucro. La famosa esta historia de que te van a venir a cobrar SGAE en la lucha porque estás silbando, no es cierto. Si alguien hace cualquier contenido y no hay ninguna... De hecho, están exentos de derechos de autor las obras que se aplican, por ejemplo, a conferencias y a educación, ¿no? No, empiezo por lo último. No, la ley de propiedad intelectual exige para que haya infracción únicamente que se dé la explotación del derecho de propiedad intelectual. La palabra explotación nos lleva a la idea de esa palabra desde el punto de vista no jurídico como explotación en términos económicos. La ley de propiedad intelectual define en términos jurídicos lo que es la palabra explotación, que es simplemente ejercer el derecho. De tal manera que la comunicación pública no lucrativa de una otro en unos actores eran niños con discapacidad intelectual. ¿Podemos entrar en ese debate? La explotación no lucrativa de la sobre la cuestión de una remuneración y pueda seguir creando. Y lo que nos hemos inventado para que eso funcione se llama propiedad intelectual, que ha entrado en crisis con el avance de las nuevas tecnologías. Ante esa crisis no cabe defender la herramienta, porque eso es solo una herramienta. Lo único que cabe es la idea de crear una nueva, que la podemos llamar como queramos, pero que consiga el mismo fin, que es, como he dicho varias veces durante la conferencia, que el autor pueda dedicarse a esto para que siga creando obras, para así nosotros tener algo a lo que acceder, porque nos interesa a nosotros mismos. Por lo tanto, si no ve defensa de la propiedad intelectual, es sencillamente porque lo que se defiende no es la herramienta, se defiende el fin. Y el fin, la única manera de conseguirlo para mí, es la vía de la remuneración alternativa de la que hemos estado hablando y de los nuevos modelos de negocio. Eso es todo, amigos. Gracias. Muchas gracias.
William Fisher era un sistema por el cual, mediante unas marcas de agua, se sabría cómo se ha difundido una determinada obra y luego, a través del propio Estado y a través del dinero recaudado por la licencia general opcional, se distribuiría en función de cómo han sido proporcionalmente difundidos. Sí, pero mi pregunta era, fundador de Plata, que es uno de los fundadores de Tiger Space, que es Peter Schultz, vi por el internet que ya se había tirado la toalla, porque había visto tantos servicios de internet que a él me habló y más, que ya básicamente existía de ello. Creo que diría a la gente que como Peter Schultz. Esto. Pero la verdad es que nunca se ha dado el paso. Falta de dinero, falta de tiempo, y al final no se dio, y es fundamental. Esto que tienen en Estados Unidos es para envidiarlo, pues aquí no lo hay. Aquí se creó XGAE, que al final se cambió el nombre a X, que no es la EFF, ni mucho menos, pero que ofrecen algún servicio, por lo menos de asesoría, y que funciona bastante bien. Pero no tenemos un sistema de defensa legal potente al que poder acudir. En España no existe. Alguna vez he estado en esos círculos donde... Y no quieren seguir porque ven servicios que se caen de las opciones que disminuyen. ¿Te refieres entonces a páginas que lo que hacen es alojar contenido como Megaupload, Rapidshare, etcétera? Nada que decir, pero es que esas páginas ni siquiera creo yo que sean el paradigma de la cultura libre. Es decir, son páginas que tienen un gran almacén donde la gente puede subir contenidos y que fueron atacadas fundamentalmente contra Megaupload, lo que creó un efecto cadena que hizo que muchas otras... Se ha hablado, nunca se dio el paso. Bueno, se oye bien. Acaba de comentar... Sí. Habla, se te oía bien. Acaba de comentar que el sistema de retribución mediante un clic, eso sí se llama Flutter, y fue Flutter. Mediante un clic, no digo mediante un clic, no era ese el sistema, no era un sistema mediante un clic. Lo que proponía Richard Stallman y Hola. Ramón, Yo sí. quería preguntarte Bienvenido, referente amigo. a, por ejemplo, la entidad que en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation, que se encarga, sin ánimo de lucro, se encarga de defender un poco Internet como un espacio para compartir cultura y mantenerlo así. ¿Sería posible o existe alguna entidad similar en España? Y si no existe, ¿por qué y qué haría falta para que existiese? Sí. No existe ninguna equivalente y se ha intentado muchas veces. Yo he estado en los círculos de personas que han hablado alguna vez de